Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para explicar esta vez las transformaciones de una función. Acá en pantalla ven graficada una función de tipo cuadrática. Esta es la fórmula. Está expresada en forma factoriada. Sus raíces son 4, acá lo vemos, la intersección con el eje X, el punto 4, 0, y menos 2. Acá está el otro punto. Si esta parábola la queremos transformar significa que no cambia el tipo de curva, sino que la podemos trasladar hacia arriba o hacia abajo en forma horizontal. Y también lo que podemos hacer es afinarla con el mismo estilo de curva, pero ver las ramas más cerradas o las ramas más abiertas. Vamos a ver cada uno de esos movimientos y también las reflexiones con respecto a los ejes. Comencemos con estos últimos. Si queremos ver esta parábola reflejada con respecto al eje X, lo que tenemos que hacer es a toda la función multiplicarla por menos 1. Vamos a mostrar acá el cursor. A la función la multiplicamos por menos 1. Vamos a activar y ahí ven la gráfica reflejada con respecto al eje de las X. El simétrico de este punto, vamos a ver, que sería el vértice de la parábola, el simétrico de este punto con respecto al eje X, voy a achicar un poquitito para que se vea mejor, es el punto que tenemos aquí arriba. Eso es una reflexión con respecto al eje X, es decir, con respecto al eje de las abscisas. Las imágenes cambian por los valores opuestos, es decir, si la imagen de 1 antes era este valor, ahora se transforma en su número opuesto. Si en cambio ahora queremos reflejar a esta gráfica con respecto al eje Y, es decir, con respecto al eje de las ordenadas, lo que tenemos que hacer es a la variable independiente multiplicarla por menos 1. Veamos eso. En este caso, el simétrico del punto menos 2, que corresponde a la primera de las curvas, pasa a ser el punto 2. Es una simetría axial con respecto al eje Y. El simétrico del punto 4 de la gráfica original pasa a ser ahora el punto menos 4 en la gráfica transformada. Estos dos movimientos que explicamos se llaman reflexiones con respecto a los ejes. Veamos ahora cómo tenemos que hacer para trasladar a esta curva en forma vertical, en primer lugar. Si nosotros a la función, acá, le sumamos, vamos a ver acá, si a la función acá le sumamos una constante, esa constante nos permite a nosotros desplazar a la gráfica en forma vertical. Si la constante es positiva, hacia arriba; si la constante es negativa, hacia abajo. Vamos a ver entonces cómo procedemos a hacer esto. Vamos a activar esa función. La constante se llama A. Yo acá tengo el cursor puesto en 0,1. Si esa constante es positiva, la gráfica de la parábola se desplaza hacia arriba. Como ven, es la misma gráfica con desplazamiento de, en este caso, A vale 3,9, quiere decir que, por ejemplo, para tomar un punto de referencia, tomemos el vértice. Si tomamos el vértice, este vértice se desplaza 3,9 unidades hacia arriba. Volvamos ahora a poner el cursor en 0. Este vuelve a 0. Ahí. Si ahora ese valor es negativo, el desplazamiento será en forma vertical, pero hacia abajo. Tantas unidades como indica ese número. Es decir, el vértice se movió
y todos los puntos, tomo este de referencia, 4 unidades hacia abajo, que es lo que indica la constante en este caso. Si nosotros ahora queremos desplazar a la parábola, en lugar de en forma vertical, en forma horizontal, lo que tenemos que hacer es la constante sumársela a la variable independiente. Si esa constante que le sumamos es positiva, vamos a activar esa función. Primero vamos a poner b en 0. Ahí está. B en 0 tenemos nuestra curva principal, nuestra curva original. Si B es positivo, el desplazamiento de esta parábola va a ser hacia la izquierda tantas unidades como indica B. Y si B es negativo, el desplazamiento será hacia la derecha tantas unidades como indica B. B positivo, la parábola se desplaza hacia la izquierda. Por ejemplo, paramos ahí, B vale 3,2, la parábola original que era esta se desplazó 3,2 unidades hacia la izquierda. Volvamos ahora, B a 0, punto de partida. ¿Sí? Ahora, si B es negativo, el desplazamiento es de la parábola hacia el lado derecho, tantas unidades como indica dicho valor de B. Acá se va modificando la fórmula de la función, de acuerdo a ese parámetro B que voy modificando. Entonces, estos son los dos tipos de corrimientos que tenemos, de tipo vertical y de tipo horizontal. Repetimos una vez más, si queremos un desplazamiento de tipo vertical, a la función le tenemos que sumar una constante. Si queremos un desplazamiento de tipo horizontal, a la variable independiente sumarle la constante. Ahora vamos a ver otro tipo de transformación que no son tan rígidas, es decir, voy a seguir manteniendo una parábola, pero con las ramas más cerradas o más abiertas. Eso se logra con lo que se denominan comprensiones o dilataciones que pueden ser de tipo verticales u horizontales. Vamos a comenzar con las verticales. Si queremos generar una comprensión o una dilatación de tipo vertical, lo que tenemos que hacer es a la función, a ver qué busco por acá, de tipo vertical, ¿dónde tengo? Acá está. A la función la tenemos que multiplicar por una constante. Esa constante tiene que ser positiva, porque si es negativa se combina con reflexiones. Si esa constante es mayor a 1, lo que generamos es una expansión de tipo vertical. Y si esa constante está comprendida entre 0 y 1, lo que generamos es una comprensión de tipo vertical. Vamos a ver ese efecto activando la función j. Vamos a poner primero a en 0. Ahí. Si ponemos a en 0, fíjense en que a la función la estamos multiplicando por 0. Entonces, ¿qué obtenemos? La recta, acá ven, multiplicamos todo por 0, queda la recta igual 0. Por eso está marcado el eje X con verde. Si ese valor de A ahora le asignamos valores entre 0 y 1, entre 0 y 1, ven que las ramas de la parábola se abren. Las raíces permanecen igual. Eso es una característica fundamental de la comprensión o dilatación de tipo vertical. Las raíces de la función se mantienen. Es como si la gráfica se agarrara a las raíces y el efecto, en este caso, como A
vale 0,3, es decir, es un número comprendido entre 0 y 1, el efecto es de comprensión vertical. Es como si agarráramos a la parábola de acá y la aplastáramos. Entonces, por eso el efecto es que uno la ve como más gordita. En cambio, si ese número A supera 1, el efecto es de estiramiento, elongación, expansión de tipo vertical. Las raíces no cambian. Es como si agarraríamos a la parábola de esta punta y la tiraríamos hacia abajo. Expansión de tipo vertical. El efecto es ver sus ramas más cerradas, pero con una característica que no cambian sus raíces. Esa va a ser la diferencia con respecto a la contracción y a la dilatación de tipo horizontal que explicaremos ahora. Vamos entonces a ese efecto, al de tipo horizontal. Desactivamos esto. Si nosotros ahora multiplicamos a la variable independiente por una constante, el efecto que vamos a lograr es de comprensión o expansión de tipo horizontal de esta curva. Como si la agarraríamos de acá y la ensancharíamos o la comprimimos. Eso va a depender del valor de B. Si B es un número mayor que 1, comprime la curva. Si B es un número que está comprendido entre 0 y 1, la curva se expande. Vamos a ver ese efecto. Activo, primero voy a poner B en 0. Allí, B en 0, cuesta por ahí está, 0. Y vamos a activar a esta curva. Al ser B igual 0, fíjense en que estamos multiplicando a X por 0 y a X por 0. Entonces, ¿qué nos queda este producto? Menos 8. Es esta recta que ven acá en azul. Grafica Y igual a menos 8. En cuanto a B, le asignamos valor entre 0 y 1, por ejemplo ahí. ¿Ven? A diferencia de antes que las raíces se modifican. Y con respecto a la curva original, ¿qué sucedió? Se expandió en forma horizontal, como si agarraríamos a la función de acá y la abriríamos hacia los laterales. Cuando el número está entre 0 y 1, entonces generamos una expansión de tipo horizontal de la curva. En cambio, cuando este número supera 1, va a comprimirla, se la va a ver más finita. Vamos a ver ese efecto. Ahí, ahí el número ya supera a 1, 1,2, 1,4, cuanto más grande es el número, más se comprime la curva y el efecto es verla más finita. Pero a diferencia de antes, ven que las raíces van cambiando, no como en el efecto vertical que las raíces eran siempre las mismas. Acá las raíces se modifican. El efecto es de ver a la gráfica de la función un poquitito más finita, es decir, como si pusiésemos nuestras manos en estos puntos y comprimimos hacia adentro. Bueno, esperemos que les haya sido útil este video. Nos vemos en la próxima.